Respuesta de las plantas al medio ambiente. Mecanismos de respuesta de las plantas a los estímulos ambientales. Las respuestas a los estímulos, tanto internos como externos, ayudan a las plantas a sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante, en ocasiones incluso hostil. Pese a ser organismos carentes de sistema nervioso, literalmente enraizados a la tierra, las plantas ostentan una increíble variedad de respuestas. Mediante la translocación de hormonas, una parte de la planta puede comunicarse con otra. Por ejemplo, cuando el meristemo apical del vástago se daña o se pierde, se desencadenan señales hormonales que estimulan el crecimiento de yemas axilares. Las plantas también perciben el medio externo. Por ejemplo, algunas semillas están bioquímicamente programadas para germinar solo cuando las condiciones de luz son similares a las propicias para la planta adulta. En otras plantas, la energía metabólica calienta las flores, lo que provoca que se derrita la nieve circundante. Otras únicamente esparcen sus semillas cuando arden, pues el fuego, al arrasar la vegetación del entorno, permite que las plantas más jóvenes reciban la luz solar que tanto necesitan. En una planta, las respuestas se producen a lo largo de todo su ciclo vital y se originan por cambios en variables medioambientales como la temperatura, la intensidad de la luz y la duración del día. Las respuestas de las plantas varían con cada estación, incluso con la hora del día, maximizando la supervivencia tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el agave pirri, crece durante unos 25 años antes de estar listo en términos de desarrollo para responder a los estímulos de un verano en concreto y producir un gran conjunto de flores antes de morir. Las respuestas suelen originarse tanto por cambios internos como por estímulos medioambientales externos. Un estímulo externo básico es la luz, que activa las respuestas de las hormonas y fotorreceptores. Un fotorreceptor está formado por una proteína de gran tamaño y un compuesto químico que absorbe la luz de una determinada longitud de onda. Las hormonas también están implicadas en las respuestas a otros estímulos medioambientales, como la gravedad o el tacto. Como los fotorreceptores y las hormonas son productos de reacciones catalizadas por enzimas, su síntesis está sujeta a control genético y en consecuencia a las variaciones inducidas por mutación. Las plantas con adaptaciones de desarrollo superiores producen más descendencia, por lo que tienen más éxito a la hora de transferir sus genes a las generaciones futuras. Por lo tanto, la evolución es la responsable de que los patrones adaptativos de desarrollo se fijen en las poblaciones. Y como se mencionó al inicio, pues en recientes investigaciones han encontrado que los bosques están, por decirlo de una forma, programados para incendiarse y así poder liberar las semillas, eliminar los árboles viejos y enfermos, y después de algunos años los nuevos árboles ocupan el lugar de los anteriores, renovando de esta manera el bosque. Respuesta y adaptación. El término respuesta posee un significado amplio que incluye los de adaptación y acomodación. Se entiende por respuesta a cualquier alteración estructural o funcional que se produce en las plantas como consecuencia de un estrés. En cambio, los términos adaptación y acomodación tienen un significado más restringido, pues hacen referencia a aquellas modificaciones heredables y por tanto incluidas en la información genética, que aumentan la probabilidad de que una planta sobreviva y se reproduzca en un ambiente dado. La diferencia entre ambos conceptos radica en que mientras la adaptación es una modificación duradera, que se manifiesta continuamente en la fisiología de la planta, la acomodación es una modificación transitoria y por consiguiente reversible. El concepto de acomodación siempre está incluido dentro del de adaptación y se define como la expresión fenotípica transitoria de uno o varios fenómenos de adaptación. Un ejemplo que puede aclarar las diferencias entre adaptación y acomodación es la presencia del aerénquima en las raíces. El aerénquima es un tejido especializado que permite la difusión del oxígeno desde la parte aérea de la planta hasta las raíces. El desarrollo del aerénquima es una adaptación de las plantas hidrófitas, las plantas acuáticas que viven sumergidas o con sus hojas flotando en el agua, que está presente permanentemente, incluso cuando las condiciones de inundación desaparecen. Sin embargo, las plantas mesófitas solo desarrollan el aerénquima cuando están sometidas a condiciones de encharcamiento. El término acomodación suele utilizarse también con frecuencia para referencia a tratamientos suaves de estrés que permiten que una planta a continuación resista unas condiciones más desfavorables de ese mismo estrés. Aquí el término acomodación resulta equivalente a otros utilizados en el mismo sentido como aclimatación o endurecimiento, hardening. El concepto de resistencia o tolerancia al estrés hace referencia a la capacidad de una planta para sobreponerse a unas condiciones ambientales desfavorables. Estrés biótico y abiótico.
Las plantas, a lo largo de su ciclo vital, están expuestas a un gran número de condiciones o factores estresantes que pueden agruparse en bióticos y abióticos. El estrés biótico es el causado por la acción de los seres vivos, como los pequeños o grandes animales, otras plantas y los denominados agentes patógenos, bacterias, hongos, virus y viroides. El estrés abiótico, dependiendo de la naturaleza del agente causal, puede dividirse en físico y químico. Entre los físicos, en realidad físico-químicos, se encuentran el déficit hídrico, la salinidad en su componente osmótico, las temperaturas extremas, calor, frío, congelación, la excesiva o insuficiente irradiación, la anaerobiosis producida por encharcamiento o inundación, el estrés mecánico producido por el viento o la excesiva compactación del suelo, y el inducido por heridas o lesiones. El estrés químico está causado por la salinidad, en su componente iónico o tóxico, por la carencia de elementos minerales y por los contaminantes ambientales como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos clorofluorocarbonados, el ozono y los metales. Las plantas deben responder al estrés. En general, en un ambiente dado suelen aparecer diferentes situaciones de estrés al mismo tiempo. Por ejemplo, en los desiertos, la escasez de precipitaciones ocasiona estrés hídrico por sequía, y esta condición adversa va acompañada también de elevadas temperaturas. En las costas bajas bañadas por mares que se adentran en la desembocadura de los ríos, los suelos suelen ser salinos y además están sometidos a anaerobiosis por los cambios en el nivel del agua. El estrés hídrico, que está asociado a largos periodos de sequía, también puede darse cuando la transpiración es excesiva debido a las altas temperaturas. La transpiración, en cambio, se reduce cuando la absorción de agua se ve limitada por la presencia de cloruros, bajas condiciones de aireación deficiente, etc. En la imagen pues vemos que muchos factores determinan cómo las plantas responden al estrés ambiental. El genotipo y las condiciones de desarrollo de la planta, la duración y la gravedad del estrés, la cantidad de veces que la planta está sometida a estrés y cualquier efecto aditivo o sinérgico de múltiples factores estresantes. Las plantas responden al estrés a través de una variedad de mecanismos. No compensar el estrés severo puede provocar la muerte de la planta. ¿Sí? Entonces tenemos aquí dos respuestas que vienen dadas por el estrés a la cual se ve sometida las plantas. En estas características del estrés tenemos que ver lo que es la severidad, la duración, el número de exposiciones y la combinación de estreses. Aquí las características de las plantas que determinan la resistencia o tolerancia a estos estreses es el órgano o tejido en cuestión, el genotipo y la etapa de desarrollo. Entonces vemos que hay respuestas a estas condiciones de estrés, como la resistencia y la susceptibilidad. Y en el caso de la resistencia, el resultado es que hay supervivencia y crecimiento de este organismo. Y en el caso de la susceptibilidad, es condiciones que llevan a la muerte de este organismo. La resistencia al estrés puede implicar tolerar o evitar la condición estresante. Algunos mecanismos de resistencia son constitutivos y activos antes de la exposición al estrés. En otros casos, la planta expuesta al estrés altera su fisiología en respuesta, aclimatando así a un ambiente desfavorable. Ejemplos de mecanismos constitutivos de resistencia a la sequía incluyen el tallo suculento y fotosintético del saguaro, Cereus giganteus, una especie tolerante a la sequía, las raíces profundas del mezquite de miel, Prosopis glandulosa, variedad glandulosa, una especie que evita la sequía, y el ciclo de vida de la estación húmeda de la estrella del desierto de Mojave, Monoptilum belloides. Los ejemplos de mecanismos de aclimatación incluyen el ajuste osmótico en plantas como la espinaca y la tolerancia a la congelación en árboles resistentes al frío como el abeto negro, Picea mariana Mill. Transducción de señales. La manifestación de las respuestas de la planta frente a unas condiciones ambientales adversas implica la puesta en marcha de una secuencia compleja de acciones. En el inciso A tenemos la percepción por la planta del estímulo estresante. En el inciso B, el procesamiento de la señal de estrés percibida, que implica tanto su amplificación como su integración en la ruta o rutas de transmisión de la información. Y en el inciso C, la regulación de la expresión génica. El estímulo externo de peligro debe transformarse en una señal interna de naturaleza física o química. A continuación, esta señal debe transmitirse a través de cascadas o rutas de transmisión de la señal estresante hasta el núcleo de las células donde se producen los cambios de la expresión génica necesarios para hacer frente al estrés.
La percepción del estrés por la planta continúa siendo el aspecto menos conocido de esta secuencia de acciones. Los cambios en la turgencia celular podrían intervenir en el sistema sensor del estrés osmótico, mientras que los elicitores, entre los que se encuentran las proteínas de transferencia de lípidos y los cerebrócidos secretados por algunas especies de hongos, activan la detección por las plantas de los organismos patógenos. Las condiciones adversas inducen cambios transitorios en los niveles de determinados iones, como el calcio, y moléculas, lípidos, especies reactivas del oxígeno, abreviadas como ROS, Reactive Oxygen Species, antioxidantes, óxido nítrico, que advierten a la célula de que ha sido detectada una señal de estrés. Los reguladores del crecimiento realizan una importante función en las rutas de transmisión intracelular de la señal de estrés. El ácido abscísico participa activamente en la señalización de muchas de las respuestas al estrés abiótico, en tanto que otros reguladores como el etileno y los ácidos salicílico y jasmónico están implicados en la transmisión de la señal de infección por patógenos. Entonces estas señales llegan incluso a tener efectos en la transcripción, como el complejo de la RNA polimerasa 2. Aquí vemos los factores generales de transcripción. Este complejo es suficiente para realizar transcripción específicamente en regiones que contienen un promotor, en genes que codifican proteínas. Es como la famosa caja TATA, en donde estos se controlan si se expresa o no esta secuencia específica de genes. La señal generada por estas hormonas es transportada a menudo a través de episodios de fosforilación y desfosforilación. Las MAP quinasas, Mitogen Activated Protein Kinase, son esenciales en estos procesos de activación proteica. La regulación de la expresión génica en el núcleo y los organelos implica tanto la activación como la represión de la transcripción de ciertos genes, cuyos productos proteicos son apropiados o no, respectivamente para la supervivencia de la planta en las nuevas condiciones. El control de la transcripción se ejerce mediante los denominados factores de transcripción. Recientemente se han encontrado numerosas familias de estos factores implicadas en las respuestas al estrés. Algunos factores transmiten múltiples estímulos de estrés, frío, sequía, infección, etc., mientras que otros son específicos de una condición adversa. Además, la inducción de algunos de estos factores de transcripción depende de la señalización hormonal, mientras que la inducción de otros es totalmente independiente de estas señales. La expresión génica puede estar modulada en el citoplasma tanto a nivel de posttranscripcional, por la capacidad de procesamiento y la estabilidad de los transcritos de RNA mensajero, por la eficacia de la traducción, por la tasa de recambio de las proteínas producidas, como de posttraducción, por modificaciones mediante fosforilación o proteólisis parcial de la actividad de las proteínas producidas. Así, recientemente se ha descubierto que ciertos tipos de estrés osmótico, nutricional, oxidativo, son capaces de inducir o bloquear la síntesis de algunos RNA mensajeros no codificantes de pequeño tamaño, los microARNs o miRNAs, y los pequeños mensajeros interferentes, SIRNAs, Short Interference RNAs, que actúan como silenciadores posttranscripcionales al marcar ARN mensajeros concretos para que sean eliminados por la maquinaria degradativa celular, o bien como represores traduccionales, acciones que facilitan la tolerancia. Por último, los distintos tipos de estrés parecen inducir también una relajación en las señales epigenéticas que controlan el grado de metilación del ADN y de las histonas, lo que provoca la expresión de secuencias que normalmente están silenciadas, como por ejemplo los transposones. La expresión de estas secuencias conduce a su vez a una nueva respuesta de silenciamiento génico a medida que la célula intenta alcanzar un nuevo balance regulador adecuado para la supervivencia a las condiciones estresantes. La respuesta al estrés puede ser multinivel. Las plantas responden al estrés tanto como colecciones de células y como organismos completos. Los estresores constituyen señales ambientales que se reciben y son reconocidos por la planta. Después del reconocimiento del estrés, la señal se comunica dentro de las células y en toda la planta. La transducción de señales ambientales generalmente resulta en una expresión genética alterada a nivel celular que a su vez puede influir en el metabolismo y el desarrollo de la planta. Pues aquí vemos que, por ejemplo, algunos factores ambientales como el ozono, temperaturas extremas, sequía, inundación, salinidad, pues están aquí provocando estrés en la planta. Y esto hace que las células tengan que reconocer este estrés y a su vez empezar la producción de proteínas que empiecen a transducir señales, en este caso mensajeros,
que van a llegar al nivel del núcleo, donde se va a tener que decidir aquí si se expresa o no tal o cual proteína. En este caso, cuando se decide una expresión de ello, entonces envía segmentos de la información genética en forma de ARN mensajero. Y en este caso vemos que la producción de la proteína tenemos que altera el metabolismo celular, y esto es en respuesta al evento fisiológico y de desarrollo que tiene que desarrollar la planta para poder responder al estímulo. Percepción de señales, transducción y respuesta en plantas. Se muestran una señal extracelular que se une a una proteína receptora de la membrana plasmática. Los receptores controlan la actividad de una vía intracelular que regula las respuestas celulares a la señal. En general, la información inherente a las señales se transfiere desde el sitio de percepción a los sitios de respuesta dentro de la célula. Tenga en cuenta que la pared celular no se muestra para mayor claridad. Y aquí observamos que tenemos una proteína receptora, la cual recibe una señal extracelular, que en este caso es un mensajero químico. Y esto dispara una serie de reacciones para la transducción de la señal intracelular, que puede tomar algunos caminos. En este caso, la producción de proteínas citoesqueléticas que provocan cambios en la estructura de este organelo, en esta situación en el crecimiento de la forma celular alterada o alterando las rutas bioquímicas por la producción de enzimas, y llegando incluso al nivel del núcleo, donde se da la transcripción genética alterada para la respuesta a este estímulo. Fitocromo. La semilla, al caer al suelo, se encuentra en la oscuridad y comienza a germinar, produciendo los primordios del tallo y la raíz. Inicialmente el individuo se alimenta de las reservas que tiene la semilla, pero posteriormente debe comenzar a realizar la fotosíntesis para seguir creciendo. En este proceso debe producirse un cambio metabólico que incluye un descenso en la tasa de crecimiento del tallo, el comienzo del enderezamiento del gancho apical y el inicio de la síntesis de pigmentos. En todo este proceso, la luz actúa como una señal para inducir el cambio en la semilla, de tal forma que pasa de un sistema de crecimiento en oscuridad, donde se aprovecha de los nutrientes que tenía, a un crecimiento que utiliza la luz como fuente de energía para la síntesis de los productos que precisa, iniciándose la fotomorfogénesis. Entre los distintos pigmentos que propician la respuesta fotomorfogénica de la planta, los más importantes son los que absorben la luz roja y la luz azul. El fitocromo, que absorbe la luz roja, participa en el control dependiente de la luz, del crecimiento y la reproducción. El pigmento que absorbe la luz azul participa por su parte en los procesos de fototropismo y de control de las células de guarda. En la imagen, pues aquí observamos que cuando las plántulas son expuestas a la luz por primera vez, la acción de los fotorreceptores inicia el proceso de desestiolación. A la izquierda se observan dos plántulas de pepino cultivadas en oscuridad absoluta. A la derecha, dos plántulas cultivadas en ciclos normales de luz-oscuridad. En estas últimas es posible distinguir una planta de genotipo normal, el extremo izquierdo, y otra mutante deficiente de fitocromo B, derecha. La ausencia de fitocromo B hace que los cambios debidos a la luz sean solo parciales. Nótese la altura de la plántula y la posición cerrada de los cotiledones con respecto a la plántula de la izquierda. El fitocromo es un pigmento proteico codificado por una familia multigénica que da lugar a diversas formas con distintas funciones, dependiendo de la cantidad y la calidad de la luz que llega. Puede absorber luz en la zona roja de los 650 a 680 nanómetros y en la infrarroja 710 a 740 nanómetros del espectro, ya que existen dos formas del mismo. Una de ellas absorbe en la zona roja y se convierte en la forma capaz de absorber en la zona infrarroja. Esta forma a su vez se vuelve a convertir en la primera forma al absorber la luz de esta región del espectro. Además de absorber la luz roja, ambas formas del fitocromo son capaces de absorber parte del espectro azul, con lo que este tipo de luz puede ejercer el mismo efecto que la luz roja. La forma activa del fitocromo es la que absorbe la luz infrarroja. Las acciones que lleva a cabo el fitocromo son muy variadas, pero se pueden agrupar en dos tipos básicos: cambios bioquímicos rápidos y cambios morfológicos lentos, incluyendo movimiento y crecimiento. Entre ambos existe una relación, ya que los cambios bioquímicos pueden producir a su vez cambios morfológicos en todos estos procesos. Esto es importante tanto la cantidad como la duración de la irradiación que recibe la planta. Las respuestas a nivel morfológico son diversas
y existe un tiempo de retraso entre la irradiación y la respuesta, un tiempo que varía entre minutos y semanas. Lo más inmediato suelen ser movimientos de organelos o cambios de volúmenes celulares, pero también pueden producirse respuestas a corto plazo, como la inhibición de la elongación del tallo observada en el cenizo. Los efectos sobre la floración se producen en tiempos más largos, generalmente semanas. Entre los distintos efectos del fitocromo podemos encontrar promover la germinación, la caída de la hoja, la formación de primordios de hojas, el desarrollo de hojas primarias, la inhibición de la elongación internodal o la producción de antocianinas. El efecto final que ejerce depende de la especie y el efecto del desarrollo. A nivel bioquímico, la activación del fitocromo lleva a la modificación de los flujos de iones, produciendo cambios en la turgencia celular y a la modificación de la actividad transcripcional, lo que afecta a procesos de más largo plazo. En esta figura vemos que las plantas interfieren en el ambiente luminoso de sus vecinas. La luz solar que incide sobre los cultivos se modifica por el contacto con las plantas y una alta proporción es absorbida, lo que determina bajos flujos en los lugares sombreados. La absorción es selectiva y una alta proporción de la luz roja lejana es reflejada o transmitida por el follaje. Como consecuencia de ello, la relación rojo-rojo lejano se modifica. En la figura, los mismos flujos de luz de distintas bandas espectrales, azul, verde, rojo y rojo lejano, se expresan en micromol por metro cuadrado segundos. Un fenómeno importante en el que participa el fitocromo es el fototropismo, un proceso por el cual las plantas se mueven hacia la luz a través de la modificación de sus patrones de crecimiento. En este proceso también intervienen los pigmentos de luz azul, igual que ocurre en otros procesos como son la elongación del hipocotilo, la estimulación de la síntesis de clorofila y carotenoides, la activación de la expresión génica, los movimientos estomáticos, el aumento de la respiración celular o el seguimiento del movimiento del sol por las hojas de la planta. Los receptores de luz azul son de tres tipos: criptocromos, fototropinas y zeaxantina. Los criptocromos y las fototropinas son de tipo proteico, mientras que la zeaxantina es un carotenoide. La región del espectro que induce las respuestas a la luz azul es aquella que se encuentra entre los 400 y los 500 nanómetros. Del mismo modo que ocurre con el fitocromo, las respuestas pueden ser prácticamente inmediatas o necesitar más tiempo, en este caso hasta días por implicar cambios morfogénicos. En el fototropismo, el crecimiento desigual se produce solo en órganos que crecen y en el proceso participan las auxinas al relajar la pared celular y permitir la extensión de las células. El gradiente de auxina generado por la incidencia de luz da lugar a que también se produzca un gradiente de crecimiento, de tal forma que la zona no irradiada crece más que la irradiada, originando así la curvatura del individuo. En las células guarda de los estomas puede observarse una respuesta rápida ante la irradiación con luz azul. En plantas que no tengan problemas de suministro de agua, la incidencia de la luz abre los estomas, mientras que la oscuridad los cierra. Esto no significa que no existan otros mecanismos de regulación de apertura y cierre de estomas, ya que, como se ha visto, depende de muchos factores como temperatura, transpiración, etc. El efecto de la luz azul se debe a que provoca el incremento de la cantidad de agua en la célula de guarda, abriendo así el estoma al modificar la osmorregulación de la célula de guarda a través de una ATPasa que actúa de bomba de protones en la membrana celular. En el esquema podemos ver la regulación de los niveles del PFR del fitocromo A. La expresión del gen del fitocromo A da lugar a la apoproteína que, al acoplarse al cromófaro, origina el pigmento en la forma PR. La luz convierte la forma PR en la forma PFR. Esta última se considera la forma activa, que puede destruirse con cierta rapidez, a diferencia del PR, o bien revertir a PR en una reacción que no requiere la luz. En esta imagen podemos ver la fotodormancia de las semillas. Las semillas de lechuga han servido como modelo para estudiar la fotodormancia y el efecto del fitocromo. Las semillas de lechuga no germinan si se mantienen a oscuras o se exponen una serie de veces a luz roja y a luz roja lejana, concluyendo con luz lejana. En el inciso B, las semillas de lechuga germinan si se exponen a luz roja o se exponen repetidas veces a luz roja y a luz roja lejana, concluyendo con luz roja. Y aquí podemos ver que en el caso B hay una mayor germinación de estas semillas que en el caso A, debido a estos tratamientos con luz. Fotoperiodismo. La longitud del fotoperíodo regula muchos de los procesos que tienen lugar durante el ciclo vital de los seres vivos. En muchas especies vegetales, la duración del fotoperíodo determina si la planta inicia su desarrollo reproductivo
o por el contrario mantiene su desarrollo vegetativo. Otros aspectos del desarrollo vegetal que también se encuentran bajo control del fotoperíodo son la formación de tubérculos o la dormición de yemas. Los primeros estudios sobre el papel del fotoperíodo en la inducción de la floración se deben a los trabajos de J. Tournois y de H. Klebs a principios del siglo XX, utilizando plantas de tabaco. Los experimentos con Maryland Mammoth, la variedad de tabaco que utilizaron, demostraron el interés práctico del estudio del fotoperiodismo y promovieron una intensa actividad científica encaminada a descifrar las claves de este fenómeno. Los análisis del comportamiento de distintas especies en condiciones de fotoperíodo controlado mostraron la existencia de al menos 3 grandes grupos de plantas en función de su respuesta al fotoperíodo. Plantas de día largo, que para florecer requieren días largos, plantas de día corto, que requieren días cortos, y plantas insensibles o neutras al fotoperíodo. Además de estos 3 tipos básicos de respuesta al fotoperíodo, se conocen otras respuestas que presentan especies como el aloe, que requieren los días largos del verano seguidos de los días cortos del otoño para florecer. Especies como Poa pratensis, que por el contrario requiere días cortos seguidos de días largos, o especies que solo florecen cuando los días son de longitud intermedia y que no florecerán en fotoperíodos ni excesivamente largos ni excesivamente cortos. En el cuadro que está a la derecha podemos observar algunos ejemplos de plantas de día corto, como la Allium cepa, cebolla, cáñamo, crisantemo, estramonio, soya, algodón, lenteja de agua, arroz, hipomea, perilla osimoides, caña de azúcar, maíz, y aquí nos dice que existen algunas variedades de fotoperíodo neutro, y Xanthonium strumarium. Aunque también podemos encontrar algunos tipos de plantas o variedades en las que existen días, plantas que tienen efecto en ellas el fotoperíodo de día largo. Plantas de día largo o PDL, tenemos el eneldo, boca de dragón, Arabidopsis thaliana, avena, remolacha, nabo, cebada, beleño negro, guisante, rábano, mostaza, espinaca y trigo candial. Y entre las plantas insensibles o neutras al fotoperíodo o PNF, tenemos al pepino, el girasol, aunque existen variedades de día corto, tomate, tabaco, existen variedades también de día corto, y frijol. Es importante resaltar que cada especie con requerimientos fotoperiódicos muestra un fotoperíodo crítico característico. Se denomina fotoperíodo crítico a la longitud del día, a partir de la cual se induce la floración en una determinada especie. En el caso de las plantas de día largo, la floración se induce cuando el fotoperíodo sobrepasa al fotoperíodo crítico, mientras que en las plantas de día corto, la floración se inducirá cuando el fotoperíodo sea inferior al fotoperíodo crítico. Otra variable que hay que tener en cuenta es la intensidad del estímulo requerido para la inducción de la floración. Hay plantas en las que un solo fotoperíodo inductivo es suficiente para inducir la floración, aunque luego continúe su crecimiento en fotoperíodos no inductivos, mientras que otras requieren un número determinado de ciclos inductivos. Los modelos preferidos para el estudio de la fisiología de la floración han sido precisamente aquellas especies en las que la floración se induce con un solo ciclo inductivo, por la posibilidad que ofrecen de desencadenar todo el proceso con un único tratamiento. Aquí en la figura que está a la derecha observamos cuáles son los factores que inducen la tuberización en papa. El crecimiento vegetativo es tolón y la producción de tubérculos es controlada por muchos factores, entre ellos el fotoperíodo. Aquí podemos observar que cuando los días son largos, el crecimiento es vegetativo, o sea, el estolón sigue creciendo. Pero cuando inducimos días cortos o la planta crece en estas condiciones de día corto, tenemos entonces el inicio de la formación del tubérculo. Pero esto está mediado por el fitocromo, la alta irradiación, las temperaturas y los bajos niveles de nitrógeno. Todos estos son factores externos. Pero ya hablando de los factores internos, la tuberización también se ve controlada en parte por el calcio, la calmodulina, reguladores del crecimiento como el ácido abscísico, ácido giberélico, ácido jasmónico, la benzilaminopurina y la concentración de sacarosa en los tejidos del futuro tubérculo o del estolón. Experimentos de interrupción nocturna con luz roja y luz roja lejana demuestran un papel del fitocromo en la fotoperiodicidad de las plantas de día corto.
y de las plantas de día largo. En el inciso A condiciones normales de día corto. B, la interrupción de la noche con luz roja causa un acortamiento de la noche efectiva. Y en el inciso C, la irradiación con luz roja lejana tras la interrupción con luz roja revierte el efecto de la luz roja del experimento B. Ciclos circadianos. Las plantas presentan ciclos biológicos de unas 24 horas, conocidos como ciclos circadianos, del latín circa, alrededor de, y día es día. Muchas leguminosas cierran sus foliolos durante la noche en respuesta a la disminución de la luz y la temperatura. Un gran número de características bioquímicas y fisiológicas de las plantas y otros organismos experimentan flujo y reflujo en ciclos de 24 horas. La tasa de transpiración y la actividad de muchas enzimas oscilan según su ritmo circadiano. Además de las plantas, otros organismos también siguen estos ritmos cíclicos. Por ejemplo, el alga marina unicelular Ganyalux poliedra realiza la fotosíntesis al máximo durante el día y produce su propia luz mediante bioluminiscencia, igualmente al máximo durante la noche. Los ritmos circadianos se suceden en un ciclo de aproximadamente 24 horas, incluso si se mantiene a los vegetales en un medio estable de luz u oscuridad. En la naturaleza del sistema fitocromo desempeña un papel importante en el mantenimiento y reajuste del ciclo circadiano cada día, ya que la luz solar de la mañana cambia rápidamente la mayor parte del fitocromo a la forma que absorbe luz roja. Los científicos que estudian los ritmos circadianos tratan de encontrar mutantes en los que el proceso haya sido alterado, buscando uno o más genes que actúen como los principales elementos de control. En una serie de experimentos estudiaron el gen que codifica para una proteína que une las clorofilas en los fotosistemas de la fotosíntesis. La síntesis de esta proteína que une clorofilas tiene lugar a diario y comienza con la primera luz del sol. Al añadir el gen luciferasa de la luciérnaga al ADN que codifica para esa proteína, los científicos cultivaron un ejemplar de Arabidopsis que producía bioluminiscencia cuando se activaba el gen, igual que una luciérnaga. Para seleccionar los mutantes con un ritmo circadiano bastaría simplemente con buscar los vegetales que no mostraran dicha luminiscencia al amanecer. Y aquí vemos el ejemplo, las hojas de frijoles, al igual que las de muchas otras plantas, se mueven de una posición horizontal diurna, útil para capturar la luz, a una posición vertical que minimiza la pérdida de calor hacia la atmósfera cuando las condiciones de la noche disminuyen sus temperaturas, y esto provocaría grandes pérdidas de calor y daños severos a la planta. Muchas leguminosas colocan sus hojas horizontalmente durante el día y verticalmente durante la noche. La explicación propuesta por Charles Darwin es que este nictitropismo reducía la pérdida de calor durante la noche al limitar la superficie foliar expuesta al cielo nocturno. El nictitropismo de las plantas varía mucho de una especie a otra. Las flores de numerosas plantas también se abren y se cierran en momentos específicos durante el día o la noche. La apertura de las flores suele corresponderse con la actividad de determinados polinizadores, como insectos, murciélagos o pájaros. El botánico sueco Carl von Linné diseñó un jardín de flores que consistía en porciones triangulares donde cada uno correspondía a una hora del día diferente. Cada posición contendría una especie que abriría sus flores a esa hora del día. Teóricamente, una persona podría determinar la hora observando qué plantas abrían o cerraban sus flores. Lo que no se sabe es si Linneo llegó a la práctica con éxito dicho reloj floral. Como se ve en la imagen que está a la derecha, pues aquí vemos algunas de las flores que se utilizarían para poder determinar aproximadamente la hora del día. Entre ellas tenemos la maravilla, margarita africana, diente de león, rosa silvestre, suspiro, tulipán, achicoria, barba de cabra, amapola de California, nenúfar, iris y la onagra. Tropismos. Los tropismos son movimientos de curvatura de los órganos vegetales inducidos por estímulos ambientales direccionales como la luz, llamado fototropismo, la gravedad, gravitropismo, la temperatura, termotropismo, los gradientes de potencial hídrico, hidrotropismo, los compuestos químicos, quimiotropismo, o los estímulos mecánicos, tigmotropismo. La dirección de estos movimientos depende de la dirección del estímulo. La respuesta es positiva o negativa según el órgano se aproxime o se aleje del estímulo, y en general se debe a un crecimiento diferencial irreversible entre partes opuestas de un órgano, pero excepcionalmente puede ser provocada por cambios de turgencia reversibles. El fototropismo y el gravitropismo han sido los casos más estudiados. La investigación sobre el fototropismo, iniciada por Charles Darwin y Francis Darwin,
dio lugar al descubrimiento de las auxinas. Durante mucho tiempo, los avances en el campo de los tropismos han sido lentos, ya que la mayoría de los trabajos se basan en la observación de la respuesta final. Recientemente, la obtención de mutantes con alteraciones en uno u otro movimiento ha permitido profundizar en el conocimiento de estos, que no obstante continúan siendo objeto de intensa investigación. Fototropismo y gravitropismo tienen en común el hecho de que son inducidos por estímulos direccionales, pero existe una diferencia muy destacable en cuanto al estímulo que los desencadena. La gravedad actúa de forma continua en el tiempo y es relativamente uniforme en intensidad y dirección. En cambio, la luz es variable en todos estos atributos y también en calidad. Ello determina que después de la germinación, en tanto las plántulas permanecen en el interior del suelo, la dirección del crecimiento está bajo el control de la gravedad. Sin embargo, una vez que las plántulas alcanzan la superficie del suelo y se transforman en autótrofas, la dirección del crecimiento del tallo, la raíz y los órganos laterales es el resultado de una continua interacción entre luz, gravedad y otros estímulos. El inicio de la curvatura fototrópica altera la posición del órgano y por tanto induce inevitablemente la respuesta gravitrópica. Entre los tropismos que ya mencionamos, que son importantes y algunos de estos los mencionaremos en esta presentación, pues tenemos el estímulo de la luz, que es el fototropismo, la gravedad, el gravitropismo, la temperatura, termotropismo, gradientes de potencial hídrico, hidrotropismo, compuestos químicos, quimiotropismo, y estímulos mecánicos, tigmotropismo. La dirección de estos movimientos depende de la dirección del estímulo, como se mencionó al inicio. La respuesta es positiva o negativa según el órgano se aproxime o se aleje de este, y en general se debe a un crecimiento diferencial irreversible entre partes opuestas de un órgano, aunque en algunos puede ser reversible. Gravitropismo. El gravitropismo o geotropismo es un movimiento de curvatura de un órgano vegetal respecto a la dirección de la aceleración gravitacional. La respuesta se debe también a un crecimiento diferencial entre partes opuestas del órgano y por tanto se presenta en órganos de crecimiento o en órganos maduros que recuperan la capacidad de crecer. Este fenómeno se pone de manifiesto al colocar una plántula en posición horizontal. Tras un periodo de latencia, tanto el brote como la raíz empiezan a curvarse hasta quedar de nuevo en posición vertical, ortogravitropismo. El eje del brote muestra ortogravitropismo negativo y se orienta en sentido opuesto a la gravedad. La raíz presenta ortogravitropismo positivo orientándose en el mismo sentido que la gravedad. Los órganos secundarios o laterales se denominan plagiotrópicos, ya que forman un cierto ángulo con la fuerza gravitacional. Estas capacidades de los órganos vegetales de orientarse con respecto a la fuerza de gravedad tienen un claro significado ecofisiológico. Tras la germinación, la supervivencia de la plántula depende de que el brote alcance la superficie del suelo para captar la luz y a iniciar la fotosíntesis antes de agotar las reservas de la semilla. En cambio, la raíz debe penetrar en el interior del suelo para fijar la planta y asegurar el suministro de agua y nutrientes inorgánicos. El gravitropismo es un fenómeno umbral, es decir, se requiere de un estímulo mínimo para desencadenar la respuesta. La dosis del estímulo gravitatorio es en función de la dirección y la magnitud de la aceleración y del tiempo de presentación, tiempo mínimo que debe ser aplicado a un estímulo para obtener una respuesta. En la imagen tenemos una plántula de Arabidopsis creciendo en posición vertical, graviestimulada, colocándola en posición horizontal. En 3.5 horas la raíz inicia su curvatura siguiendo el vector de gravedad, gravitropismo positivo, y la parte aérea tiende a curvarse en contra del mismo estímulo, gravitropismo negativo. La dirección del vector de gravedad, G, se muestra con la flecha negra. La curvatura gravitrópica comprende 3 etapas: percepción, transducción y respuesta, que pueden producirse en la misma o en distintas partes del órgano. Así, en los coleóptilos, la percepción tiene lugar en el ápice y la curvatura en la zona subapical. En las raíces, la percepción tiene lugar en la calíptra y la respuesta en la zona de elongación. La vía más efectiva y simple para detectar un estímulo gravitatorio es emplear el desplazamiento de un sensor. Los sensores de este tipo se conocen como estatolitos, que son organelos celulares lo suficientemente grandes como para desplazarse en el citoplasma en respuesta a la aceleración gravitacional. Los amiloplastos son los estatolitos de los angiospermas, y las células que contienen amiloplastos se denominan estatocitos, y se encuentran agrupadas en zonas graviperceptoras: la columela de la calíptra radicular y las células de la vaina de los tejidos vasculares, que representan la endodermis de los órganos aéreos.
Tanto en las raíces como en los brotes, la percepción de la gravedad se inicia con el desplazamiento de los amiloplastos hacia el lado basal de los estratocistos, y en consecuencia varía la presión que estos ejercen sobre el plasmalema, el tonoplasto o el retículo endoplasmático. La curvatura gravitrópica se relaciona con las simetrías del calcio y el ácido indolacético. Datos experimentales indican que el calcio es necesario para que se produzca la curvatura en raíces, y la adición de calcio a la mitad de la caliptra ocasiona una curvatura hacia la zona rica en calcio. Dado que el retículo endoplasmático es un reservorio de calcio, se ha propuesto la hipótesis de que los amiloplastos, al presionar sobre este organelo, provocan una salida de calcio y un aumento local de su concentración citoplasmática. El calcio por sí mismo actuaría sobre el sistema de transporte del ácido indolacético, creando un gradiente de este regulador. Así pues, el calcio y el ácido indolacético tienen una distribución simétrica en la caliptra, de una raíz vertical y asimétrica a una raíz horizontal, donde son más abundantes en la parte inferior. El incremento del ácido indolacético hasta concentraciones supraóptimas en la parte inferior de una raíz horizontal inhibiría la elongación celular y provocaría su curvatura hacia abajo, ortogravitropismo positivo. Esta es la base de la hipótesis de Cholodny-Wien, que atribuye tanto la curvatura gravitrópica del brote como de la raíz a una asimetría provocada por las opsinas. Las opsinas provocan el gravitropismo y el fototropismo. En A y B, las opsinas en el lado inferior del vástago y la raíz están distribuidas de manera equitativa, pero con efectos opuestos. En C, esta planta de tomate crece en sentido contrario a la fuerza de gravedad, gravitropismo negativo, después de reposar de costado en la oscuridad por menos de un día. En D, estas semillas de rábano se doblan hacia la luz, fototropismo positivo. Y en E, la raíz en desarrollo de este grano de maíz en germinación crece hacia abajo, gravitropismo positivo, después de que la semilla se coloca sobre su costado. Fototropismo. Es la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz. Se manifiesta en plántulas, brotes y órganos reproductores. En general, los tallos y órganos aéreos muestran fototropismo positivo, mientras que las raíces y los órganos subterráneos presentan fototropismo negativo o son insensibles a los gradientes de luz. Sin embargo, existen muchas excepciones de esta forma. En las dicotiledóneas, el fototropismo positivo del eje del brote orienta los cotiledones y las hojas jóvenes perpendiculares a la radiación incidente, lo cual optimiza la captación de luz. En etapas posteriores a la ontogenia vegetal, la orientación de las hojas es resultado de la interacción de fototropismo, gravitropismo y epinastia, cuando las hojas experimentan una curvatura hacia abajo debido a un exceso de luz y calor, terminando las hojas por marchitarse rápidamente. Las plantas perciben la radiación estableciendo un gradiente interno de luz que puede conseguirse por dos mecanismos. Uno, la refracción de la luz, efecto lente. Es posible en las células transparentes con un índice de refracción distinto al del medio, que sean lo suficientemente esféricas y grandes para actuar como una lente y enfocar un rayo de luz. Y en dos, la atenuación de la luz se produce a través de la absorción de la radiación por el propio sistema del fotorreceptor, por otros pigmentos o por ambos, y de su dispersión. Durante muchos años ha sido muy debatida la naturaleza del fotorreceptor. Sin embargo, estudios moleculares sobre el fototropismo en plantas mutantes de Arabidopsis thaliana han permitido el descubrimiento de las fototropinas. Estos fotorreceptores con un cromóforo tipo flavina se consideran los responsables de este fenómeno. También intervienen en otras respuestas fisiológicas como el movimiento de los cloroplastos y la abertura estomática inducida por la luz azul. La magnitud y la dirección de la curvatura fototrópica dependen de la energía o el flujo fotónico total del estímulo. Por lo tanto, las dosis o energía del estímulo puede variarse alternando la tasa de flujo fotónico o el tiempo de irradiación. Causa principal: el gradiente hormonal. La curvatura fototrópica es consecuencia de un cambio en la distribución espacial del crecimiento. En general se produce por una reducción de la tasa de elongación de las células del lado irradiado, mientras que la tasa de crecimiento de las células del lado no irradiado no varía o aumenta. La hipótesis de Cholodny-Wien se basa en trabajos realizados en coleóptilos. En estos la fotopercepción se da en el ápice y la curvatura en la zona subapical. Esta hipótesis supone que una irradiación unilateral
induce una distribución asimétrica del ácido endolacético en el ápice de los coleóptilos, de manera que esta hormona se encuentra en más concentración en el lado no irradiado que en el irradiado. Esta redistribución lateral se extiende desde el ápice hasta la zona subapical a causa del transporte polar de esta hormona, puesto que el ácido endolacético estimula la elongación celular. Las células del lado no irradiado elongan más rápidamente que las del lado irradiado, y este crecimiento diferencial provoca la curvatura del coleóptilo hacia la luz. Por lo tanto, el aspecto clave de esta hipótesis es el establecimiento de un gradiente asimétrico de ácido indolacético. Tigmotropismo. El tigmotropismo, o crecimiento como respuesta al contacto, permite a las raíces crecer alrededor de diversos obstáculos y es responsable de la capacidad de los tallos de las plantas trepadoras de enrollarse sobre estructuras como soporte. Poco se sabe acerca de los mecanismos del tigmotropismo, aunque probablemente también implica gradientes diferenciales de auxinas. Cuando las partes aéreas de una planta tienden a crecer en torno a un soporte, poseen tigmotropismo positivo. Las raíces, en cambio, poseen tigmotropismo negativo, ya que les permite eludir obstáculos que se presentan en el terreno, tales como rocas. Es una cualidad que poseen todas las plantas hasta cierto grado, aunque algunas se han especializado en ello, ganando ventaja en la adaptación. Aquí vemos un ejemplo de unos zarcillos con hojas que se envuelven alrededor de los objetos que dan apoyo a la planta, en este caso modificadas. Son ejemplos de tigmotropismo. Hidrotropismo. Se denomina hidrotropismo al crecimiento direccional de las raíces de las plantas con relación a la disponibilidad de agua. Es la respuesta a estímulos cuyo origen es el agua. Este tropismo es de fundamental importancia adaptativa para la supervivencia de las plantas terrestres, las cuales dependen de la capacidad de las raíces para obtener agua y nutrientes del suelo. El hidrotropismo comienza en la cofia con la percepción del gradiente de humedad del suelo. A diferencia del geotropismo, todavía no se sabe cabalmente el modo ni el tipo de célula de la cofia que percibe el gradiente de humedad. No obstante, el uso de un mutante de Chícharo denominada Agetropum permitió establecer la independencia de las vías de percepción y señalización para ambos tipos de tropismos, ya que sus raíces no responden a la gravedad, pero sí responden al gradiente de humedad. La capacidad de la cofia de percibir gradientes de humedad parece generar una señal dominante que debilita la percepción y respuesta al estímulo de la gravedad. Se ha observado que la respuesta reducida a la gravedad en raíces hidroestimuladas de Arabidopsis y rábano se debe en parte a la degradación simultánea de los estatolitos, las células de la cofia. Las raíces estimuladas por tacto retardan la tasa de sedimentación de los estatolitos, reduciendo también la respuesta gravitrópica. Sin embargo, la respuesta hidrotrópica ejerce un efecto más dramático que el tigmotropismo, quizás por la importancia del agua para la supervivencia de las plantas. Estos mecanismos indican que los estatocitos parecen haber adquirido durante su evolución diferentes tipos de receptores para percibir una gran variedad de estímulos que además son capaces de integrar cuantitativamente las señales e iniciar la respuesta trópica adecuada. Los estatocitos, consecuentemente, podrían utilizar elementos comunes de señalización tales como redistribución de auxinas, cambios en el pH, concentraciones de calcio, en todos los sistemas perceptores y de ese modo sincronizar las respuestas a los estímulos del agua, de la gravedad y del tacto. Nastias. Con esta denominación se conoce una serie de movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales no direccionales y cuya dirección viene determinada por la propia anatomía del órgano. En este grupo diversos incluyen las nictinastias, inducidas por las transiciones luz-oscuridad, las seismonastias en respuesta al tacto, las descargas eléctricas, etc., las termonastias y el estímulo es térmico, las quimionastias en respuesta a productos químicos, las gravinastias inducidas por la gravedad, etc. En general, las nastias se deben a un cambio reversible de la turgencia celular, aunque algunas resultan de un crecimiento diferencial entre lados opuestos del órgano. Si la parte adaxial crece más rápidamente que la abaxial, se trata de una epinastia, y si crece más rápidamente el lado abaxial, de una hiponastia. Tanto la epinastia como la hiponastia tienen un componente autónomo. La curvatura de los pecíolos es un ejemplo de epinastia. Otro ejemplo aquí es el movimiento de las hojas modificadas de una planta carnívora cuando un insecto se posa en ellas. Dionaea muscipula es la única especie del género monotípico Dionaea, una planta carnívora de la familia Droseraceae. El nombre común Dionaea atrapamoscas o Venus atrapamoscas hace referencia a su hábito alimenticio,
de atrapar presas vivas, principalmente insectos y arácnidos. Es nativa del sureste de los Estados Unidos. Nyctinastias. Las hojas de diversos árboles, en especial de las leguminosas tropicales, están totalmente extendidas o abiertas durante el día, ofreciendo la máxima superficie de captación de luz, y se pliegan o cierran sobre sí mismas durante la noche, minimizando la superficie expuesta. Aun cuando existen diversas hipótesis, la explicación más plausible supone que el cierre foliar nocturno evita la pérdida de calor al disminuir la superficie de radiación. En condiciones climáticas de oscilación térmica acentuada durante la noche y a cielo abierto, la temperatura ambiente puede ser muy baja, y la gran diferencia entre la temperatura de la hoja y del aire ocasionaría un enfriamiento de la hoja capaz de dañar sus enzimas, especialmente adaptadas a altas temperaturas en estas plantas de climas cálidos. Las especies nictinásticas poseen en las bases de sus hojas o foliolos un pequeño órgano, el pulvínolo, responsable del movimiento. Los pulvínolos se asemejan a un cilindro flexible que se mantiene recto y horizontal cuando los foliolos están abiertos, y se curvan adquiriendo una forma similar a una U cuando los foliolos se cierran. Ciertas células de la corteza pulvinular cambian de forma y tamaño durante el movimiento foliar. Son las células motoras. Se denominan células motoras extensoras a aquellas que incrementan su tamaño gracias a un aumento de la turgencia durante la abertura o extensión foliar, mientras que las llamadas células motoras flexoras, situadas en la zona opuesta del pulvínulo, son las que aumentan de turgencia durante el cierre o flexión. Durante el cierre nictinástico, es decir, durante la transición luz-oscuridad, se producen efectos opuestos en las dos mitades pulvinulares: flacidez en las células extensoras e incremento de turgencia en las células flexoras. Estos cambios de turgencia se deben a flujos de agua dependientes de migraciones iónicas. Estos movimientos iónicos, los cambios de turgencia subsiguientes y el movimiento foliar están controlados por dos sistemas fotorreceptores. Uno de ellos responde a la luz azul y el otro está formado por fitocromos. Una irradiación prolongada con luz azul estimula la apertura foliar. Por el contrario, una corta irradiación con luz roja antes de la transición luz-oscuridad potencia el cierre nictinástico, mientras que la irradiación con luz roja lejana lo inhibe. Seismonastias. Algunas leguminosas nictásticas, como Mimosa púdica, presentan también rápidos movimientos seismonásticos, inducidos por estímulos mecánicos, químicos, eléctricos, cambios de temperatura, heridas o bruscos incrementos de la intensidad luminosa. En condiciones naturales, las ráfagas de viento, las gotas de agua o la acción de los animales puede desencadenar estos movimientos. Esta respuesta es muy rápida, se completa en 1 o 2 segundos, y la hoja vuelve a la posición inicial a los 8 o 15 minutos. El cambio de posición del peciolo se debe a una rápida pérdida de turgencia de las células motoras abaxiales del pulvínulo primario. Durante la recuperación, estas células adquieren de nuevo su turgencia inicial. Si la estimulación se repite cada pocos segundos, la planta se habitúa, quedando los foliolos abiertos. Este mecanismo adaptativo evita el cierre foliar por la lluvia y el viento. Si el estímulo es suficientemente intenso, se transmite a modo de onda en todas las direcciones, desde la zona estimulada a las no estimuladas. No existe una teoría adecuada para explicar el mecanismo de percepción y transmisión del estímulo. Sin embargo, algunos autores proponen la transmisión del estímulo a través de una señal química. Se han aislado de mimosa y otras plantas ciertas sustancias llamadas turgoporinas, derivados glucosilados del ácido gálico, que aplicadas a plantas sensibles actúan como estímulo que se transmite en forma de potencial de acción al pulvínulo que responde. Así, las turgoporinas actúan de forma similar a un neurotransmisor. Y aquí tenemos el caso de la vergonzosa o Mimosa púdica. Apenas un roce hace que los foliolos se cierren en 1 o 2 segundos. En la fotografía A vemos una planta no estimulada. En la fotografía B, la planta estimulada, y vemos cómo se han cerrado las hojas sobre sí mismas. En el inciso C vemos una micrografía óptica de un órgano motor de una planta estimulada. Las células flácidas del interior han perdido agua, mientras que las células turgentes del exterior la han retenido, y de esta manera es que se han cerrado estas hojas. Y con esto terminamos con esta presentación sobre los estímulos ambientales y cómo responden las plantas a ellos. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.